Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy quiero hablar contigo sobre todo eso que está pasando en nuestros días y sobre las cosas que nos pasan diariamente. Esto es el proceso de enseñanza de Dios, es sobre eso que queremos hablar, entonces vamos al video. Bueno chicos, para que nosotros podamos conversar al respecto de eso, siempre queremos hacerlo de forma bíblica. Entonces te pido que abras tu Biblia o acompañe en el texto que va a aparecer en el video el pasaje de Mateo, el capítulo 14, los versos del 22 al 33, que dice así. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se les adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieran caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús le dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, le respondió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Entonces, ¿qué nos trae este pasaje al respecto del proceso de enseñanza de Dios? Bueno, el primero para entender es entender el contexto bíblico en donde pasa esta situación con los discípulos y con Jesús. Este momento es justo después de la primera multiplicación de los panes y de los peces, de los panes y de los pescados, perdón. Bueno, ¿qué está pasando en esta situación? Ya hace tiempo que los discípulos, hace algún tiempo por lo menos, que los discípulos están caminando con Jesús. Hace algún tiempo que están viendo a Jesús hacer milagros, están viendo a Jesús trabajar, cómo Jesús contesta a las personas, cuál es la personalidad de Jesús. Y bueno, justo en este momento estaban ahí en una situación bastante interesante donde Jesús hace un gran milagro, un muy gran milagro. Bueno, este es el contexto bíblico que están ellos. Estaban como en un culto, ahí en una situación donde vino mucha gente a juntarse con Jesús, a estar ahí, escucharle hablar, y la cosa se fue extendiendo hasta que fue más lejos al final del día. Los discípulos querían despedir a la persona, decir que fueran a la casa, que volvieran a la casa. Y bueno, Jesús le dijo: no, vamos a darle cena a toda esta persona. Entonces él hace la multiplicación de los 2 panes, de los 3 pescados. Están ahí entonces y comen todos, y esto se extiende hasta más tarde. Entonces Jesús le dice a los discípulos: bueno, vayan chicos hasta el otro lado, con el barco yo voy a quedar para despedir a las personas y después yo me junto a ustedes. Esta es la situación que está pasando, y ahí los discípulos entonces van al otro lado. Otra cosa que es importante entender es la situación de los discípulos, y para eso es entender el contexto geográfico de dónde estaban ellos. Es muy importante. El lugar donde estaban ellos es más conocido como Mar de la Galilea. Bueno, este lugar es un lago grande, muy grande. Tiene más o menos de largo 13 kilómetros más o menos, y de comprimento
más o menos 21 kilómetros. Es muy grande este lago, ¿ya? Es un lago de agua dulce y ellos ahí entonces en esta situación estaban como entre las 3 y las 6 de la mañana en medio de este lago. Bueno, la mayoría, buena parte de los discípulos eran pescadores, entonces ellos estaban acostumbrados a estar navegando a la noche, porque en esta época se tenía la costumbre de pescar a la noche. Entonces ellos sabían de dónde estaban saliendo, para dónde iban, pero la noche estaba muy oscura, porque acuérdense que no había energía eléctrica, igual no se veía una margen ni la otra margen, porque ya estaban al medio del lago. Había neblina, porque a la noche en los ríos se hace mucha neblina, y empieza entonces el mar de la Galilea empieza a quedarse revuelto y empieza una tempestad en el medio del mar. Entonces ellos, que eran pescadores, ya no tenían más por cierto de el concepto de dónde salieran y a dónde iban. Entonces la cosa se queda bastante compleja, bastante complicada para ellos. Esta es la situación que está aconteciendo con ellos. Para traer esto para nuestra vida, para que nosotros podamos encajar nuestra vida en la enseñanza que viene de este pasaje, también es bueno entender qué puede representar cada cosa de este pasaje para nosotros. Por ejemplo, el mar. El mar, para que nosotros podamos traer para nuestra vida, ¿qué representa el hecho? Él representa nuestra vida. Él representa todo aquello que es grande en nuestra vida, todo aquello que nosotros no tenemos control. Aunque podemos decir, no, yo controlo mi vida, hay tantos factores en nuestra vida, las otras personas, el trabajo, tantas cosas que hacen con que, de hecho, en nuestra vida nosotros podamos dirigirnos, saber de dónde salimos y hacia dónde vamos, pero no tenemos de hecho control sobre todo eso. Y para mirar hacia las cosas de Dios también podemos decir que el plan de Dios, que el reino de Dios, que aquello que es el gran plan de Dios, eso también lo podemos considerar el mar. Otra cosa que es importante entender que representa ahí es el barco. El barco son situaciones específicas, son las áreas específicas de nuestra vida, son las cosas que podemos definir, por ejemplo, mi vida financiera, mi vida relacional, mi trabajo. Son situaciones específicas, por ejemplo, lo que me está pasando en este momento, el sentimiento que tengo al respecto de eso. Esto es el barco. Estas son las cosas que son el barco. Y pensando en el plan de Dios, también esto puede ser el plan particular de Dios para ti. Si antes el mar era el reino de Dios, ahora el barco es la misión que Dios tiene para ti. Aquello que Dios tiene el sueño específico para tu vida. Otra cosa que es importante entender, que representa en nuestra vida, es la tempestad. La tempestad, a veces también mal interpretada, es todo aquello que trae conflicto a nuestra vida, que hace con que el mar se quede revuelto. Son los imprevistos, aquellos que no podemos controlar, son los problemas que pasan en nuestra vida, que hacen con que nuestro barco como balance, como se quede ahí en el mar revuelto. Pero eso no necesariamente tiene que ser mal, porque a veces es necesario que nosotros nos movamos para aprender lo que Dios tiene. Y la cuarta cosa, que es necesario que nosotros podamos hacer el link para entender qué representa en nuestra vida, son las olas. Ya llegando en el momento donde Pedro está caminando sobre el agua, las olas representan lo que es la acción del mundo, la actitud del mundo, la actitud del diablo. Es todo aquello también que tenemos en nuestro corazón que nos hace perder el foco, el enfoque, que nos hace dejar de mirar hacia Jesús. ¿Qué es lo que pasa con Él? Lo que nos hace
dejar de mirar a Jesús, que es lo que el viento y las olas hacen con Pedro. Entonces, esto es. Ahora explicada de una forma amplia lo que representa este pasaje, lo que hemos escuchado al respecto, lo que hemos leído, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué este pasaje nos enseña de verdad? Bueno, yo estoy seguro de que uno puede sacar muchas más enseñanzas al respecto de este pasaje, se enfoca, pero yo saqué 3 enseñanzas y las quiero compartir contigo porque eso ha cambiado mi vida y eso ha traído mucha transformación en mi vida, y yo quiero compartir contigo lo que yo aprendí en este pasaje. ¿Ya? La primera cosa que veo en este pasaje como una enseñanza es que fue Jesús quien ordenó a los discípulos al mar. Ya fue Jesús quien ordenó a los discípulos al mar. ¿Qué pasa? Jesús estaba ahí con los discípulos. Ya era tarde de la noche. Podría quizá haber dicho: mira chicos, espérenme, yo voy a despedir a las personas y ahí vamos juntos en el barco, porque el barco ya estaba ahí. Jesús, al quedarse de una forma, pensando en una forma natural, iba a tener que buscar un otro barco ahí o caminar harto para llegar hasta la otra ciudad. Y entonces la mejor respuesta para eso, o sea, mismo la necesidad de hacer el milagro, porque el barco ya estaba ahí. Entonces él podría haber dicho eso, pero Jesús, como ya entendía lo que iba a pasar, ya sabía lo que estaba haciendo, le dice a los discípulos: vayan ustedes, pasen al otro lado, porque yo voy después. Entonces Jesús les proporciona a vivir eso. Jesús les proporciona experimentar esta situación. Bueno, Dios nos lleva a conflictos, o llevar es muy fuerte. Dios permite que nosotros vivamos conflictos para traer enseñanza en nuestra vida, para enseñarnos algo. Y es lo que está pasando con estos discípulos en este momento. Jesús les envía el mar sabiendo que iban a pasar todo eso, para que pudieran experimentar una situación que les iba a transformar, que les iba a traer una transformación, que iba a enseñar a que vivieran el sobrenatural de Dios, a que pudieran ver Jesús hacer un milagro más. Habían tantas situaciones que Jesús quería enseñarles a ellos, que Él permite que esto pase con ellos para que ellos aprendan lo que Él quiere, enseñar en este momento. Él genera la oportunidad de vivir el sobrenatural. Quizás si Jesús estuviera en el barco, por ahí no iba a haber tempestad. Si Jesús estuviera en el barco, podría haber una tempestad, pero como pasó en otra situación, vinieron la persona, le despertaran a Jesús, iban a decir: haz algo, por favor. Y Jesús ahí calma la tempestad. Ellos no iban a tener proactividad, ellos no iban a tener la oportunidad de que sin que Jesús estuviera personalmente ahí, buscar lo que era la voluntad de Dios para esta situación. Entonces Jesús genera esto cuando los envía al mar. Esta es la primera cosa. La segunda cosa que aprenden en esta situación es que en el desespero que están ellos, los discípulos no reconocen a Jesús. Este es algo que también no es para decir que los discípulos todos eran malos, pero es algo que podemos entender. Esto ya ha pasado en mi vida y creo que ha pasado en tu vida, en situaciones que estamos, que son complejas, que son difíciles, y nosotros no reconocemos Jesús afuera del barco, porque estamos tan concentrados en todo lo que está pasando. Y fue lo que pasó con ellos. Ellos ya habían visto a Jesús hacer milagros, ellos ya habían escuchado de la Biblia por parte de Jesús, ellos ya estaban recibiendo enseñanza de Jesús a mucho tiempo, con predicaciones y todo eso. Y la primera cosa que piensan cuando ven a alguien caminando sobre el agua es: o un fantasma.
Podrían haber dicho, es Jesús. Podrían haber dicho, es un ángel que nos vino a salvar. Podrían haber dicho, como buenos pentecostales fuertes, haber dicho, es un demonio, vamos a reprender. Cualquier cosa que fuera un contexto espiritual de lo que aprendemos de la palabra, pero que salió de ellos fue, es un fantasma. Ellos no reconocen a Dios, no reconocen a Jesús que viene en su salvación sobre el agua, porque están desesperados. Y Jesús lo hace a propósito, los provoca en esta situación, lo hace a propósito para que saliera de adentro de ellos aquello que estaba ahí, porque para que Jesús le reprendiera, para que Jesús le enseñara al respecto de lo que tenía en su corazón, era necesario sacarlo de adentro. Entonces esta situación permite que salga eso y que Jesús les pueda enseñar que Él tiene poder para calmar el mar, para hacer las personas caminar sobre el agua, para tantas cosas. Ellos tenían que conocer más y Jesús lo provoca a esta situación. Y la tercera enseñanza que saco de eso es que Pedro sale del barco. No hay un impedimento que todos hubieran salido del barco. Podrían decir, Jesús es tú, entonces ordena que todos vayamos en tu dirección. Podría, no sé, jugar en el agua y toda esta situación. Podría haber eso. Pero yo puedo ver la situación en el barco, todos corriendo de un lado a otro, uno gritando, es un fantasma. Y Jesús le grita de ahí del mar, le dice, caminando sobre el agua, le dice, no, soy yo, Jesús. Y Pedro para, entonces ven hasta el borde del barco, pone la cabeza afuera, mucha lluvia y agua en su rostro y dice, ¿es tú, Jesús? Entonces ordena que yo vaya en tu dirección. Entonces Jesús le dice, entonces ven, viene. Y Pedro baja del barco solo por escuchar la voz. Yo quiero que tú te acuerdas que Jesús estaba en la misma que Pedro, estaba en la misma condición de todos. Veía lo mismo, estaba en la misma oscuridad que todos, escuchaba la misma voz del mar, estaba en la misma situación exacta. Pero él escucha la voz de Jesús, reconoce la voz de Jesús y dice, ordena que vaya hasta tu dirección. Él no tiene miedo, no se queda esperando en el barco. Él toma una actitud en relación a esto. Nosotros conocemos un montón de palabras que van a criticar a Pedro porque se hundió. Pero la verdad que la reprensión que pasa ahí con Pedro, la verdad que la situación que pasa ahí con Pedro es que los otros discípulos no tienen la condición de ser reprendidos en esto. ¿Por qué? Porque ellos no salieron del barco. Él es el único que está en la condición de ser reprendido porque se hundió. Entonces, esta es la verdad. Los otros discípulos no son reprendidos por eso, porque no vivieron la experiencia. La verdad, él ya estaba más adelantado que todos en esta situación. Entonces, él ahí se hunde en el barco. Jesús entra en el barco con ellos. Y ahí todos reconocen que Jesús, porque se calma la tempestad también. Entonces, ellos reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos van a decir, no, verdaderamente es Dios. Pero Pedro lo reconoció antes, eso, porque confió en Él para bajar del barco. Y esto es un proceso de fe también, porque reconocer el milagro después que pasó es algo que todos lo van a hacer. Además, un milagro como fue este. Pero saber que Dios puede hacer un milagro antes que Él haya pasado, esta es fe, y esto es lo que pasó con Pedro. Además que Pedro fue el único que vivió un milagro, según mi punto de mirada. Los otros recibieron la bendición, pero el único que vivió un milagro fue Pedro. Sí, nosotros podemos decir que, bueno, Jesús calmó la tempestad y esta fue la bendición para todos. Que se calmara la tempestad era lo que deseaban todos. Y uno puede decir, no, que Jesús calme una tempestad es un milagro. Y yo voy a decir, sí, es un milagro. Pero fue algo, fue la naturaleza siguiendo su curso conforme a la orden de Dios.
Pero si miramos el milagro de Dios, fue el milagro que Pedro vivió, fue Jesús transformando la condición de la naturaleza para que él pudiera vivir este milagro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tempestad no iba a existir por siempre. En algún momento esta tempestad naturalmente se iba a extinguir, iba a acabar. ¿Qué hace Jesús cuando entra en el barco? Ordena el momento que va a pasar esto, pero esto iba a pasar naturalmente. Entonces el milagro ahí es el milagro de dar orden para que la naturaleza haga lo que ella iba a hacer en un momento específico. Pero lo que pasa con Pedro es muy distinto. En ningún momento la naturaleza estaba programada para eso, para que la superficie del agua tuviera fuerza para soportar el cuerpo de una persona, o que el cuerpo de una persona tuviera el peso suficiente para permanecer en la superficie del agua. Entonces Jesús transforma la naturaleza para que Él cambia la naturaleza para que Pedro pueda vivir este milagro. Y esto es extraordinario. Quizá el otro milagro pueda ser cuestionado como un milagro, pero este jamás. Entonces esto es lo que pasa con él. Y solo él recibe la enseñanza que Jesús tenía para este momento. Nosotros podemos mirar y ver que por algún motivo él es el mismo discípulo que después, más tarde, cuando Jesús dice ¿qué dicen las personas que soy? ¿Quién dicen las personas que soy? Y todos los discípulos se quedan ahí como sin saber contestar, pero Pedro dice, tú eres el Mesías, porque ya tenía el conocimiento de la convivencia, de enseñanzas que los otros no habían aprendido. Entonces esto es, y a esto te quiero desafiar hoy, de vivir el proceso de enseñanza de Dios en tu vida, para vivir el extraordinario de Dios. Yo no sé qué está viviendo, y tampoco la idea de este video es hacer autoayuda. La idea de este video es llevarte a vivir la enseñanza de Dios y vivir el extraordinario de Dios, aquello que Él tiene para nosotros. Entonces eso te quiero desafiar, a mirar hacia lo que tú estás viviendo hoy, a toda esta situación que está pasando, o las situaciones específicas que están pasando en tu vida. Esto lo quiero desafiar, a que tú vivas la voluntad de Dios. Yo te quiero pedir que baje tu cabeza, que cierre tus ojos, y yo quiero orar contigo. Dios, delante de tu presencia quiero entregar otra vez esta iglesia que nos mira, Padre, que nos da asistencia ahí por el video, Padre. Y yo quiero pedir que tú vengas con tu voluntad y que tú nos hagas vivir todo el proceso de enseñanza tuyo, pero que tengamos el aprendizaje que esto trae. Dios, queremos ser como Pedro, que aprendió ahí, que salió del barco, y no solo eso, Padre, vivir todo el proceso, todas las pequeñas partes de este proceso, y aprender con esto, Dios. Si tú has proporcionado situaciones que nos traen enseñanza, entonces eso queremos vivir. Venga en nuestra vida y nos enseñe, Padre, y derrama de tu voluntad. Eso queremos vivir, que tú nos traigas tu sabiduría en nuestra vida por estos procesos que vivimos. En nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, chicos, el video se está acabando, y yo voy a la parte entonces de hablar contigo al respecto del video. Yo te quiero pedir, si has mirado el video hasta el momento y si te gustó el video, que dejes tu like. Que si tú tienes alguna duda o tienes algo, o una sugerencia de cómo hacer los videos, o si quiere aportar con algo al respecto de la palabra, sea gentil, sea cristiano en tu comentario, pero puedes dejar tu comentario, háblenos, cuéntenos tu experiencia también. Yo prometo que voy a contestar. Yo doy mi palabra que voy a contestar, y que voy a estar siempre dando aporte de todo lo que de forma agradable es comentado bajo el video. ¿Ok? Y te pido que compartas el video. ¿Por qué? Para que, si este video fue de bendición para ti, o no fue tan bendición para ti, fue más o menos, que tú puedas compartir el video
para que sea de bendición a otra persona, para tu mamá, para tus amigos, en el grupo de la familia, que tú puedas compartir el video para que todas las personas puedan recibir también de la bendición, no de lo que yo estoy hablando, sino que de lo que Dios habla a través de su palabra. Así que te invito a compartir este video. Bueno, un gusto estar hasta este momento con ustedes. Chao y hasta el próximo video.